Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito, el epicentro donde desmenuzamos todos los secretos más recónditos, los chismes más jugosos que hacen temblar los cimientos del espectáculo, y las historias más apasionantes y melodramáticas que nos regala la siempre cautivadora Turquía. Hoy, damas y caballeros, tenemos un vídeo que está que arde literalmente. Porque la farándula turca está en llamas con las últimas declaraciones. Prepárense para una explosión de revelaciones. Sí, como ya pudieron comprobar en el título, hoy vamos a hablar sin tapujos, sin filtros, y con la mayor profundidad posible sobre el culebrón de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Recuerdan esa relación que nos tenía a todos suspirando, creyendo en el amor verdadero, pensando que los cuentos de hadas sí existen? Pues parece que lamentablemente detrás de las cámaras, lejos del brillo de los focos y la algarabía de las alfombras rojas, no todo era color de rosa, ni canciones de amor, ni paseos al atardecer. Y ahora, después de meses de un silencio sepulcral, un mutismo que solo alimentó las especulaciones y los rumores, Kerem ha decidido romper su silencio de manera dramática y soltar la bomba atómica. Vamos a analizar a fondo cada palabra que dijo, a escarbar en las posibles causas de la ruptura, a buscar pistas ocultas entre líneas, y por supuesto vamos a repasar las series que los catapultaron al estrellato, convirtiéndolos en íconos de la televisión turca. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama que promete ser épico, en esta tormenta perfecta de emociones y secretos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita que se encuentra justo ahí abajo para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí, en este humilde espacio, siempre les traemos las últimas noticias de última hora, las entrevistas más exclusivas que no encontrarán en ningún otro lugar, y los análisis más profundos, sesudos y perspicaces del fascinante mundo de las series turcas. Y por supuesto, no se olviden de dejarnos su valiosa opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensan ustedes sobre todo este embrollo, sobre este triángulo amoroso, sobre esta historia de desamor. Queremos conocer sus teorías, sus predicciones, sus conspiraciones. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío, a la carnita asada, al meollo del asunto. La noticia que ha sacudido a todos los rincones del mundo del espectáculo turco, la que ha generado ríos de tinta y horas de debate en programas de televisión y redes sociales, es que según varias fuentes cercanas al mismísimo Kerem Bürsin, que prefieren mantenerse en el anonimato para evitar represalias, él ha insinuado, de manera sutil pero contundente, que la personalidad de Hande Erçel, sus decisiones profesionales, sus ambiciones, su estilo de vida, jugaron un papel fundamental, decisivo. E incluso podríamos decir, determinante en el fin de su relación. Imagínense la magnitud de esto. Aunque no ha habido una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos protagonistas, ambos han guardado un silencio elocuente, un silencio que grita a los cuatro vientos que algo no andaba bien. Pero los rumores son cada vez más fuertes, más persistentes, más difíciles de ignorar, y la prensa turca está que echa humo, buscando la verdad detrás de esta ruptura que ha dejado a miles de fans con el corazón roto. Pero para aquellos que son nuevos en este universo paralelo de las series turcas, que apenas están comenzando a descubrir la magia de estas producciones, o para aquellos que simplemente necesitan un pequeño repaso, ¿quiénes son exactamente Kerem Bürsin y Hande Erçel? Permítanme presentarles con el debido respeto y admiración, a dos de las estrellas más brillantes, más radiantes y más talentosas del firmamento otomano. Empecemos como es debido con Kerem Bürsin. Este actor con una sonrisa que tiene el poder de derretir glaciares, un carisma arrollador que seduce a la cámara, y una presencia escénica imponente, se hizo mundialmente conocido. Alcanzó la fama internacional y se convirtió en un ídolo de masas gracias a su papel estelar en la exitosísima serie Sen Kalkam, donde precisamente compartió protagonismo con la talentosa Hande Erçel. Pero antes de este papel que lo consagró como una superestrella, Kerem ya tenía una trayectoria sólida, un currículum impecable en la industria del entretenimiento turca. Participó en series como Güneşi Beklerken, donde interpretó a Kerem Sae, un joven rebelde, carismático, con un espíritu indomable, que enamoró a toda una generación de adolescentes y jóvenes adultos. Kerem no solo es un excelente actor capaz de transmitir emociones complejas con una mirada, sino que también es productor y guionista. Tiene una visión muy clara de lo que quiere hacer en su carrera, de los personajes que quiere interpretar, de las historias que quiere contar, y no tiene miedo de tomar riesgos, de salir de su zona de confort y de explorar nuevos horizontes creativos. Y ahora, con la misma reverencia y admiración, hablemos de Hande Erçel. Esta belleza turca con una mirada que tiene la capacidad de hipnotizar a cualquiera,
un talento innato para la actuación que la convierte en una de las actrices más versátiles de su generación. También alcanzó la fama mundial. Se convirtió en un referente de la moda y la belleza, gracias a su papel en Sen Kalkam. Pero al igual que Kerem, Hande ya era una estrella consagrada en Turquía antes de esta serie. Su primer papel importante, el que le abrió las puertas al éxito y le permitió demostrar su potencial, fue en la serie Güneşinkler, donde interpretó a Selin Yılmaz, una joven llena de energía, de vitalidad, con una personalidad arrolladora y un espíritu optimista. Hande también ha participado en otras series exitosas que han cautivado al público turco y han sido transmitidas en diferentes países, como Aşk Laftan Anlamaz, donde compartió protagonismo con el apuesto Burak Deniz, y Silla Inci, un drama intenso que la consolidó como una actriz de primer nivel. Además de ser una talentosa actriz, Hande también es una reconocida modelo, ha sido portada de las revistas más importantes, y es embajadora de varias marcas de renombre, tanto nacionales como internacionales. Pero volvamos al meollo del asunto, al quid de la cuestión, a la raíz del problema. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Kerem y Hande? Como les comentaba al principio, todo apunta a que las diferencias en sus personalidades, sus aspiraciones profesionales, sus prioridades en la vida, fueron minando la relación poco a poco, como una gota que perfora la roca. Se dice que Kerem es una persona más reservada, más introvertida, más enfocada en su trabajo, en su crecimiento profesional, mientras que Hande es más extrovertida, más sociable, le gusta estar en el centro de la atención mediática, disfruta de la vida social y de los eventos públicos. También se rumorea que Kerem no estaba de acuerdo con algunas de las decisiones profesionales de Hande, como su participación en ciertos proyectos que él consideraba que no estaban a la altura de su talento, que no representaban un desafío actoral, o que simplemente no encajaban con su visión artística. Y hablando de proyectos, es inevitable mencionar Sen Kalkam, la serie que los unió, que los enamoró, que los convirtió en una de las parejas más queridas, más admiradas y más envidiadas de la televisión turca. Esta serie, que pertenece al género de la comedia romántica, una fórmula que siempre funciona y que conecta con el público, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, que tiene una gran pasión por las plantas y las flores, y Serkan Bolat, un arquitecto millonario, exitoso, obsesionado con el trabajo, que le ofrece una beca para estudiar en Italia a cambio de que finja ser su novia durante 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo comercial, un contrato con cláusulas y condiciones, termina convirtiéndose en una historia de amor llena de enredos, malentendidos, situaciones cómicas y momentos muy divertidos que hicieron reír y llorar a los televidentes. Sen Kalkam fue un éxito rotundo, un fenómeno cultural en Turquía y en muchos otros países del mundo, incluyendo Latinoamérica y España. La química entre Kerem y Hande era innegable, la conexión que tenían en pantalla era palpable, y la trama era fresca, original y muy adictiva, con un ritmo ágil que enganchaba desde el primer episodio. La serie catapultó a ambos actores a la fama internacional, les abrió las puertas a nuevos proyectos, los convirtió en embajadores de marcas y los consolidó como íconos de la televisión turca. Además, la banda sonora de la serie, con canciones pegadizas, románticas y emotivas, también contribuyó a su éxito, creando una atmósfera mágica que envolvía a los personajes y a la historia. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad superó a la ficción y Kerem y Hande trasladaron su amor de la pantalla a la vida real. Durante meses fueron la pareja perfecta, el ejemplo a seguir, el sueño de muchos fans. Compartieron fotos juntos en sus redes sociales, se dedicaron mensajes cariñosos, se mostraron muy enamorados en eventos públicos, derrochando complicidad y sonrisas. Sin embargo, la felicidad no duró para siempre y, después de un tiempo, los rumores de crisis empezaron a sonar con fuerza, alimentados por la ausencia de fotos juntos, por la falta de comentarios públicos y por la información filtrada por fuentes cercanas a la pareja. Finalmente, la noticia de su ruptura confirmó lo que muchos temían: el cuento de hadas había llegado a su fin, el amor se había apagado y el sueño se había roto en 1000 pedazos. Pero, ¿qué podemos esperar de Kerem y Hande en el futuro? Ambos son jóvenes, talentosos, ambiciosos y tienen una carrera prometedora por delante. Kerem está trabajando en nuevos proyectos como productor y guionista, explorando su faceta creativa detrás de las cámaras, y también está buscando nuevos papeles que le permitan demostrar su versatilidad como actor, su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Hande, por su parte, sigue cosechando éxitos como modelo y actriz, participando en campañas publicitarias de marcas reconocidas y protagonizando nuevas series que la mantienen en la cima del éxito.
Recientemente protagonizó la serie Bambaşka Biri, donde interpreta a una fiscal ambiciosa, decidida, con una fuerte vocación de justicia. Esta serie ha recibido muy buenas críticas por parte de la prensa especializada y ha consolidado a Hande como una de las actrices más importantes de Turquía, demostrando su madurez actoral y su capacidad para asumir roles protagónicos. Ahora, alejándonos un poco del drama amoroso, de la ruptura sentimental, me gustaría hablar de otra serie en la que Kerem brilló con luz propia, donde demostró su talento y su carisma, Muhteşem. Esta serie, que pertenece al género de acción y comedia, una combinación explosiva que siempre funciona bien con el público, cuenta la historia de dos policías muy diferentes, con personalidades opuestas y métodos de trabajo distintos, que se ven obligados a trabajar juntos para resolver crímenes y atrapar a los delincuentes. Kerem interpreta a Mustafa Kerim Khan, también conocido como MKC, un policía duro, valiente, con un gran sentido del humor y un espíritu rebelde. La serie tuvo un éxito moderado en Turquía, pero permitió a Kerem demostrar su capacidad para interpretar personajes más complejos y alejados de la comedia romántica, mostrando una faceta diferente de su talento. Otra serie que vale la pena mencionar, que demuestra la versatilidad de Kerem y su disposición a experimentar con diferentes géneros, es Yaşamayanlar, una producción original de Netflix Turquía donde Kerem interpreta a un vampiro llamado Dmitri. Esta serie de fantasía oscura exploraba la mitología de los vampiros en Estambul con un giro moderno y fue bastante innovadora para la televisión turca. Aunque la serie no tuvo una segunda temporada, el papel de Kerem como un vampiro atormentado, con un pasado oscuro y un conflicto interno, fue memorable y demostró su disposición a asumir riesgos y a explorar personajes complejos. Por el lado de Hande, además de las series que ya mencionamos, quiero destacar su participación en Azize. En esta serie, Hande interpreta a Azize, una joven que busca vengar la muerte de su familia, que ha sido víctima de una gran injusticia. La serie combina elementos de drama, romance y acción, y le permitió a Hande explorar un personaje más oscuro, más atormentado y con un gran conflicto interno. Aunque Azize no tuvo el mismo éxito que otras series de Hande, su interpretación fue muy elogiada por la crítica, que destacó su capacidad para sumergirse en roles emocionalmente demandantes y mostrar una faceta diferente de su talento. Volviendo a la polémica ruptura y a las declaraciones, o más bien insinuaciones, de Kerem, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones, que no hay nada confirmado oficialmente y que puede que nunca sepamos la verdad sobre lo que realmente pasó entre ellos. Sin embargo, es innegable que la ruptura de Kerem y Hande ha generado mucha controversia, y ha reabierto el debate sobre la presión mediática que sufren las parejas famosas y sobre las dificultades que conlleva mantener una relación bajo el escrutinio público, con los paparazzi persiguiéndolos a cada paso y con las redes sociales amplificando cada rumor y cada especulación. Lo que sí es cierto es que tanto Kerem como Hande son dos grandes profesionales y que seguirán brillando con luz propia en el mundo de la actuación. Les deseamos lo mejor en sus carreras y esperamos verlos pronto en nuevos proyectos que nos sigan emocionando y entreteniendo. Y ahora, llegando al final de este vídeo, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la supuesta culpa de Hande en la ruptura con Kerem, analizando los rumores y las posibles causas. Hemos repasado las carreras de ambos actores, destacando sus series más importantes y sus proyectos futuros. Y hemos reflexionado sobre la presión mediática que sufren las parejas famosas y sobre las dificultades que enfrentan para mantener una relación en el ojo del huracán. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantó compartir con ustedes todos estos secretos y chismes del mundo de las telenovelas turcas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Kerem y Hande? ¿Creen que Hande es la culpable? ¿O piensan que hay otros factores en juego? Dejen sus comentarios abajo y díganos qué opinan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todos estos chismes. Y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que aquí siempre les traemos las últimas noticias, las entrevistas más exclusivas y los análisis más profundos del mundo de las series turcas. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.